¿Has salido de viaje a un viaje largo y emocionante? Cuando vas a salir de viaje a un lugar, planificas lo que vas a llevar. Haces una lista generalmente de las cosas para que nada se olvide y no pase como a veces que ya estando allá del otro lado, ya habiendo completado el viaje, te das cuenta que olvidaste cosas muy importantes. En la predicación del Evangelio, Dios enseña a través de esta lección que a Él le gusta también las cosas planificadas y su plan divino va a funcionar porque es el mejor plan. Qué bonito que hemos llegado a este repaso de lección, la lección número 7, y que te quedes con nosotros para que podamos entender cómo se presenta este primer viaje misionero de Pablo. Quédate con nosotros, en un momento regresamos con el repaso de la lección número 7. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección. Quiero compartir con ustedes nuestra mesa de diálogo, cada uno de nuestros invitados, el privilegio de tener al pastor Isidro López nuevamente en este estudio de grabación. Pastor, bienvenido. No, es un privilegio estar aquí para poder repasar esta lección tan interesante que tiene que ver con el primer viaje misionero. El evangelio más allá de lo imaginado por los primeros discípulos. ¿Quién se iba a imaginar que el evangelio podía llegar a las islas, que podía llegar hasta el Asia Menor? ¿Quién había pensado en algo así? Sin duda alguna, Dios. Claro. Pero faltaba que alguien se prestara para hacerlo, ¿no? Y yo creo que por eso la lección es emocionante. Esta que vamos a ver ahora es muy emocionante por eso. Gracias por acompañarnos, pastor. Sin lugar a duda vamos a disfrutar de su presencia en esta mesa de diálogo. Y también nos acompaña pastor Abraham de casa. Un privilegio, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, la lección es el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver desde dónde empezó, ¿verdad? Qué medios utilizaba para viajar, a qué lugares llegó y qué es lo que pasó en cada uno de esos lugares. Y como dice el pastor, es muy emocionante, ¿no? Todo lo que les pasa a los discípulos, a Pablo, ¿verdad? Y a Bernabé, es bien emocionante, pero tuvieron que sufrir también. Yo creo que donde quiera que iban encontraban adversidades, porque el gran conflicto está ahí. El Señor tratando de salvar a la gente y Satanás poniendo obstáculos, pero siempre la verdad, siempre el Evangelio, siempre nuestro Dios es el que sale victorioso. Qué bonito y qué seguridad nos da. Pues quiero compartir con ustedes el bosquejo para que en el desarrollo de este repaso de la lección todos vayamos claros de lo que vamos a repasar. Hemos decidido en estas tres partes. La primera, el Evangelio en las islas. Segunda parte de este repaso, el Evangelio en Asia Menor. Y el tercer y último tópico, sufriendo por el Evangelio. Es necesario que antes de adentrarnos en este maravilloso viaje misionero de Pablo y emocionante que es, necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija y quiero invitarles por favor a que inclinen su rostro para hacer una oración. Bondadoso Dios, gracias Señor, porque una vez más nos permites reunirnos en este lugar para hacer un repaso de la lección. Padre bendito, sabemos que tú tienes planes grandiosos del Evangelio y del plan de salvación para la humanidad. Te suplicamos que en el repaso de esta lección sean tus planes los que se aterricen. Y Señor, los puntos a tratar, los comentarios a realizar, sean guiados por lo alto, Señor. Por favor, que ese mismo Espíritu Santo esté allá, en cada lugar, en cada rincón donde se escuche esta lección y toque y prepare también mentes y corazones, Señor. Gracias por este repaso de la lección y gracias porque estamos seguros de que nos vas a guiar, no porque seamos dignos, sino por pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lección número 7, el primer viaje misionero de Pablo. Y entonces iniciamos con el primer tópico, el Evangelio en las islas. Pastor Isidro, ¿cómo es que y de dónde es que surge este primer viaje misionero? ¿Cuáles son los elementos que están allí presentes? Bueno, tenemos que remitirnos a la iglesia de Antioquía de Siria.
Esta ciudad era la tercera más grande del imperio, solo detrás de Roma y de Alejandría. Era una ciudad muy importante. Pero cuando nosotros estudiamos el capítulo 11, el versículo 26, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí. Y fíjense lo interesante de esta iglesia. Esta iglesia entiende cuál es la misión que deben cumplir. Ahora, esta iglesia está compuesta por judíos y está compuesta por gentiles. Pero ellos no tienen prejuicio de que tú eres gentil, yo soy judío, por lo tanto pongamos una barrera. Para ellos no, ellos son una iglesia que adora junta, que come junta, que todo lo están haciendo juntos. Pero en el capítulo 3 es una iglesia que está tan unida que dice las Sagradas Escrituras, en esta iglesia estaban todos esos líderes. En el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Era una iglesia con visión misionera. Ahora, ¿por qué era una iglesia con visión misionera? Porque Dios llega a esa iglesia, no fue a otra iglesia. No a Jerusalén, por ejemplo. No a Jerusalén. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no fue a Jerusalén? Porque los hermanos en Jerusalén tenían prejuicios todavía. Es decir, habían roto algunos, pero todavía Les costaba. Todavía había unas cosas como que no era tan fácil dejar. Sin embargo, la iglesia de Antioquía, ¿no? La iglesia de Antioquía, tenemos que cumplir una misión. Ya conocemos el Evangelio, ya lo estamos extendiendo aquí en Antioquía. Y ahora, ¿qué debe seguir? Y Dios utiliza esa iglesia con visión para decir, hermanos, la misión está más allá de sus propias fronteras. Y ahora escoge a 2 miembros de iglesia, los mejores que hay en esa iglesia. Recordemos, Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén como uno de los mejores hombres para solidificar a la iglesia de Antioquía. Bernabé dice, yo necesito ayuda, y se trae a Pablo, que llega a ser el mejor de los misioneros, y ahora tenemos a 2 grandes hombres, un equipo, y dice Dios, bueno, este equipo es el que voy a usar. Y es un equipo que lo envía a la iglesia, a los mejores líderes que tiene la iglesia, Dios los envía para que realicen un trabajo misionero. Así que tenemos una iglesia con visión, iglesia lista, unos líderes dispuestos a ir donde Dios los envía, y me parece que es una de las grandes enseñanzas con las cuales podemos empezar ahora nuestra lección. Nuestras iglesias tienen que tener una visión más allá de nuestras propias fronteras locales. Tenemos que ver, hay más personas que no conocen el Evangelio. Y la siguiente es, tenemos que enviar a los mejores, y los mejores deben estar dispuestos a ir, ¿no? Porque a veces no quieren, ¿no? Sí, por eso los mejores ellos quieren seguir dirigiendo la iglesia. No, Pablo podía haberse quedado ahí, Bernabé podía haberse quedado ahí, pero Dios envía a los mejores porque los mejores pueden predicar el Evangelio. En las manos de Dios pueden predicar el Evangelio con más potencia, ¿no? Claro que sí. Y ahora viene a mí me llama la atención que Dios tiene sus planes, o sea, no surge en la cabeza de Bernabé, no surge en la cabeza surge en la concepción divina. Dios lo diseña, y entonces toca a estos hombres y surge este primer viaje. Pastor Abraham. Sí, pastor, debemos recordar las palabras del Señor Jesús. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ya habían predicado en Jerusalén, ya habían predicado en Judea, en Samaria, y ahora tocaba el último de la tierra. ¿Cómo hacerle? ¿No? Dios ya tenía un plan. Dios en su providencia, en Antioquía, ¿verdad?, se convierte en una ciudad importante para las misiones. Antioquía es el lugar del nacimiento de las misiones, el lugar de la partida de Pablo hacia sus viajes. ¿Sí? Y nos dice Hechos capítulo 13 que ahí en Antioquía había diferentes líderes, pero Dios escogió a Pablo, a Saulo y a Bernabé. Dice el versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Dios llama con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Predicar el Evangelio. ¿Ah? Así que entonces les imponen las manos y los mandan a hacer el trabajo que el Señor les ha dicho. Pero ahora, ¿a dónde ir? ¿Ah? Entonces, de Antioquía, dice el versículo 4, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia es una ciudad que está más pegada al mar Mediterráneo.
¿sí? Es un puerto. Ujú. Y de ahí navegaron una- a la isla de Chipre. Y en la isla de Chipre hay una ciudad que se llama Salamina. Y ahí fue la primera ciudad donde ellos empezaron a predicar, ¿verdad? Y dice que ellos, como un método, empezaron a predicar en las sinagogas de los judíos. ¿Ok? Siempre primero Con los- a con los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Esperando que los judíos tuvieran una buena respuesta. Y ahí vemos a una persona que se opone a ellos. Siempre luego la oposición de parte del enemigo, ¿no? Hay un personaje, Bar Jesús, y este hombre tiene engañado al gobernador de esa isla, a Sergio Paulo, ¿verdad? Que era varón prudente, dice ahí, versículo 7, deseando oír la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Okay. Así que entonces ahí empieza la disputa, ¿verdad? Está el gobernador, está engañado por Bar Jesús, pero llegan los discípulos predicando y el gobernador quiere escuchar la palabra. A mí me llama la atención cómo se llamaba este hombre, o cómo le decían, Bar Jesús. Y entonces Pablo, ¿verdad? Regañándolo, Pablo diciéndole palabras, ¿qué diremos? Le dice el versículo 10, y dijo, tú, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo. Hijo del diablo. Su nombre era Bar Jesús, hijo de Jesús, pero no, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo, ¿verdad? Y lo condena, y este hombre queda ciego. Ahí vemos cómo es que Pablo, ¿verdad? Con la palabra del Señor, pone quieto a una persona, pone quieto a la oposición, y quien gana es el evangelio también. Ahí en la primera ciudad donde ellos empiezan a predicar. Allí en una isla. Ahora, es bien importante recordar lo siguiente. Todo se ha presentado para que el evangelio se expanda. Tenemos, en todo el imperio romano en aquellos días había calma, era gobernado por los romanos, por eso le llamamos el imperio romano, pero había calma, se podía transitar en los caminos por Seguridad. tierra, se podía transitar por los caminos, por mar, si utilizamos la palabra camino para los caminos del mar, también se podía transitar con calma. Durante un tiempo hubo piratas, pero la marina romana lo desapareció para que los barcos pudieran circular con tranquilidad. Eso es una parte importante. El mundo estaba listo, pues, para que el evangelio se extendiera. Llevándolo a nuestros días, el mundo también está listo para que el mundo se expanda. Hoy tenemos todo. Los discípulos utilizaron los mejores medios de comunicación de sus días. El mejor medio de comunicación de sus días era el barco, era el más rápido. Bueno, ellos lo usaron. Hoy el mejor medio para podernos comunicar con todas las personas son las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la parte que nos corresponde. O sea, somos los discípulos modernos, pero a veces decimos, "Ey, ¿cómo voy a ir tan distante?". En aquellos días, para llegar justamente a la isla de Chipre, tenían que recorrer aproximadamente unos 150 kilómetros por mar, y en unos barcos que no son como los barcos Como los de de hoy, ahora. cómodos, con todo. No, simple y sencillamente era lo mejor que había en aquellos días. Dios prepara el mundo, en aquellos días preparó el mundo para que el evangelio se extendiera por todos lados, con paz en los caminos de tierra, paz por las rutas marítimas, con barcos, entre comillas, lo más seguros que había, como para que ellos pudieran moverse rápido y llevar el evangelio a todos los lugares. Así que es una de las cosas importantes. Pero cuando ellos llegan a la isla, no se quedan nada más en una parte de la isla, ellos tienen que recorrer la isla. Ellos recorren la isla de tal manera que, dice las Sagradas Escrituras, llegaron en un punto y se van a el otro punto totalmente completo. Ellos dicen que llegan a Salamina, y después el versículo 6 dice, atravesando toda la isla hasta Pafos. No llegaron a un lugar y dijeron, bueno, Señor, porque recordemos, ya mencionamos que el Espíritu Santo los ha llevado, pero el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre. Es decir, siempre la dirección del Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo los llevaba. Y ahora el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Le dice, no se queden aquí. Ya fue agradable llegar aquí. Atraviesen la isla. ¿Pero qué hacen mientras ellos atraviesan la isla? Predican el Evangelio. Es decir,
en esa isla fue llevado el Evangelio por ellos, confirmando a los que ya habían llegado, porque recordemos, Bernabé era de esa isla, así que habría quizá otros conversos más. Bueno, vamos a solidificar, vamos a predicar, y finalmente llega el encuentro con este hombre llamado Bar Jesús, al cual lo tienen que dejar ciego, y esa es una de las maneras. Él era, dice las Sagradas Escrituras, que era un mago, que si nosotros notamos aquí, dice que era un mago que le resistía Elimás tan terrible. Sin embargo, el versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, Bar Jesús era poderoso porque era un mago, podía hacer tantas cosas. Pero cuando Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, así que vas a quedar ciego. Y queda ciego. Ahora este hombre, el procónsul, dice, este es un poder superior al de él. Y como es un poder superior, yo creo en este poder superior. Y se convierte, ¿no? Así que también, cada que nosotros leemos, a mí me encanta leer el libro de los Hechos, como mencionaba el pastor Aaron hace un rato, me encanta leerlo por una cosa, siempre hay resultados en lo que tiene que ver con bautismo cuando se predica el Evangelio en el libro de los Hechos. Conversiones, ¿verdad? Conversiones. Sí, siempre hay conversiones. Toca el corazón. Ahora, ahí, a mí me llamó la atención que el versículo 6 del capítulo 13 dice que este mago era judío y se opuso. Y Sergio Pablo, pues no era judío, era gentil y cree. ¿Cuán importante a veces es que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Porque a veces nos cerramos, nos bloqueamos y finalmente llegamos a ser estorbo, obstáculo para el Evangelio, Pastor Abraham. Sí, pastor, y a mí lo que me llama la atención es que dice el versículo 12, entonces viendo Sergio Pablo lo que había sucedido, el procónsul creyó, o sea, vio lo que decía el pastor, cómo es que se quedó ciego por orden de Pablo, ¿verdad? Pero dice, admirado de la doctrina del Señor también. O sea, le causó, ¿verdad?, el milagro que había sucedido, pero también tocó su corazón la doctrina del Señor. Así que estos hombres, Pablo y Bernabé, predicaban la palabra del Señor. Yo creo que eso es importante para cualquiera de nosotros. Cuando vamos a predicar, debemos predicar a Cristo Jesús, que es la palabra de Él, ¿no? Claro que sí. Quédense con nosotros. Vamos a continuar con el repaso de la lección. El Evangelio en las Islas presenta a Dios con un plan, el Espíritu Santo con un plan. Presenta a una iglesia orando, ayunando, dispuesta, sin prejuicios, con una visión amplia. También presenta a laicos dispuestos y presenta la necesidad de no ser obstáculo. Ojalá que nosotros en esta parte de la lección de Escuela Sabática podamos aterrizar a nuestras vidas estas grandes lecciones que nos arroja la primera parte de la lección número 7, el primer viaje misionero de Pablo, el Evangelio en las Islas. En un momento regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en este repaso de la lección número 7. Vamos a abordar el Evangelio en Asia Menor. La segunda parte de nuestro repaso de la lección, ya Bernabé y Pablo han predicado en la isla y después de Chipre ellos van a lo que es Asia Menor, Pastor Isidro. Sí, fíjense que es muy interesante. Aquí suceden varias cosas, ¿no? Siempre hay algunas cosas difíciles que pueden desanimar a todo predicador, porque de acuerdo a lo que dice el capítulo 13 y versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que si pensamos nosotros que el pastor Abraham decía, y me parece que tú también mencionaste en la introducción, que el predicar el Evangelio es una aventura. Bueno, a veces las aventuras, si no estás dispuesto a llegar hasta el final de la aventura, te puede pasar lo que a Juan Marcos. Y que incluso puede desanimar a los otros, porque después de haber visto una bendición tan grande con la que termina el versículo 12,
que dice, bueno, hay conversión, este se convierte, cree, la doctrina se le hace fantástica y todo. Hombre, llegas a la parte continental, no sé si quedó mareado del viaje o dijo, ¿sabes qué? La cosa está tan complicada, pero dice las Sagradas Escrituras que les dijo, ¿saben qué? Pues yo me regreso a la casa. No sé si les dijo, extraño a mi mamá. No sé, pero esto es para desanimar a cualquier persona que está haciendo el trabajo misionero. Claro. Porque se espera que un equipo misionero permanezca junto hasta que al final todo esto se termine, ¿no? Él se regresa, se vuelve a Jerusalén. Sin embargo, también tenemos aquí otro asunto. Hay un cambio en la ubicación de los personajes, porque antes primero es mencionado Bernabé y después es mencionado Pablo. Sí. Ahora es mencionado primero Pablo y después Bernabé. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a San Lucas, que es el escritor, ahora empieza a resaltar la figura de Pablo, que empieza a tomar el liderazgo de ahí en adelante, y básicamente siempre es presentado antes, con excepción de cuando llegan al concilio de Jerusalén y en otro momento más, pero realmente Pablo es el que ahora es mencionado en primer lugar, mostrando ya la capacidad de liderazgo que él tenía y que ahora manifiesta y asume también su rol como primero, líder. Pero ahora toma el rol de la posición de líder. Él se da cuenta de que alguien debe tomarla y la toma. Y también, por otro lado, es digno de admirar a Bernabé. Porque a veces ¿cuántos líderes hay que no se ponen pelean de acuerdo, se pelean? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Y aquí no hay nada de eso. Pablo ahora toma la batuta y Bernabé dice, está bien, yo no tengo ningún problema de estar aquí ayudándote y echándote la mano. O sea, yo no tengo por qué ser la cabeza. Dios quiere que tú seas adelante, no pasa nada, ¿no? Qué buena actitud, ¿no? Sí. Bernabé era el que presentó a Pablo con los discípulos, lo llevó, ¿verdad? Y ya cobraron confianza. Después, Bernabé fue por Pablo a Tarso y lo trajo invita, a Antioquía, ¿no? Lo invita. Y luego él queda atrás. Bueno, está bien, ¿verdad? La actitud de Juan el Bautista, es necesario que él crezca que yo mengüe, ¿verdad? Así que entonces, Bernabé toma esta misma actitud, pastor, ¿verdad? Y yo digo que qué bueno la actitud de los dos, ¿no? Claro. Uno va hacia atrás y el otro toma, porque pues tú eres el que tiene más experiencia, no, él asume la responsabilidad también, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención, yo siempre digo, bueno, ¿y cuándo empieza Saulo a ser Pablo, no? Dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, como que hace la aclaración, ¿verdad? El médico San Lucas dice que Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él, hablando de esto. Y ya después de ahí en adelante se refiere a Saulo como Pablo. Saulo quedó atrás y Pablo, el predicador, empieza la vida, ¿verdad? Y empieza bien. Tiene ahí en Antioquía de Pisidia un buen sermón que yo creo que debemos de analizarlo también. Sí, por eso es que estamos diciendo, cuando se realiza el trabajo misionero, debe quedar fuera todo lo que estorbe la predicación del Evangelio. En el caso de ellos no hubo ningún problema, uno tiene que estar antes, otro tiene que estar después. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Esa es, yo creo que una de las grandes enseñanzas para todos los que nos ocupamos en la predicación del Evangelio. ¿Qué venimos a hacer? Venimos a predicar el Evangelio. ¿Quién va primero y quién va después? Eso no es importante. Uno siembra, el otro riega, el otro cosecha. Y al final, la obra es de Cristo. Yo siempre he didicho esto a los hermanos, porque es una de las grandes cosas. Pastor, pero ¿por qué el hermano debe anotar aquí el nombre de que él es en el voto bautismal, en el voto bautismal, de que él aquí, si yo fui el que lo doctriné? Eso es importante, eso no es importante. Yo siempre he dicho, ¿a quién le va a dar Dios la corona? Pues quizás le da a todos los que participaron en la ganancia de un alma. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿O qué no en el caso de la famosa parábola de los hombres que están trabajando? ¿Cuánto le dio al que empezó? Un denario. ¿Y al que fue al final? Un denario. Es decir, alguien quizá nada más le da un vaso de agua a una persona y por ese vaso de agua esa persona se queda en la iglesia. Y al final Dios le da una corona. ¿Cuál es el problema? Por eso es que es una actitud que realmente
debe admirarse. Para realizar el trabajo misionero debemos estar de acuerdo y no nos debemos sentir mal si uno sobresale y el otro queda atrás. Simplemente cumplamos cada quien el trabajo al cual Dios nos ha llamado, de tal Sería manera bueno que entonces podamos disfrutar la predicación del Evangelio, ¿no? Sería bueno analizar un poquito este primer mensaje que aparece en Hechos 13, 38, del apóstol cuando llega y presenta la palabra de Dios. Sí, básicamente la misma lección incluso lo trae aquí de una manera muy interesante. Dice, la primera parte comienza con las creencias, 3 partes principales, las creencias. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues Dios eligió a Israel, David reinó como tal, porque todo tiene que ver con la parte de Dios. Después ahora la segunda parte tiene que ver con Jesús, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es decir, Dios prometió que iba a ser un descendiente de la casa de David. Bueno, Jesús es el descendiente de la casa de David. Y finalmente la conclusión, una advertencia contra el rechazo. Es decir, si tú lo rechazas, el pacto lo quebrantas. Y al quebrantar el pacto, porque recordemos, el pacto, algunas personas piensan, el pacto se acabó. No, el pacto siempre es un pacto de Dios con su pueblo, no de Dios con una persona, es con su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Aquellos que obedecen lo que Dios dice. Entonces aquí la tercera parte es esa conclusión, advertencia en contra del rechazo de la salvación que se ofrece a través del Señor Jesucristo. Y cuando Él concluye eso, bueno, las personas ahora tienen que hacer una decisión, porque finalmente la decisión la tiene que hacer cada persona. Personal, ¿no? Sí, es la una presentación del Evangelio es a todos, pero la aceptación y asimilación es individual. Sí, cada persona que ha sido llamada a predicar el Evangelio, que somos todos los integrantes de la feligresía, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, todos hacemos nuestro trabajo. El Espíritu Santo realiza su trabajo, pero al final la decisión es de cada persona, ¿no? Y el apóstol en su mensaje, versículos 38 y 39, Pastor Abraham, presenta un tema que hace un par de trimestres ya revisamos un poquito, pero como que fuera el punto culminante de su sermón, Pastor. Sí, Pastor, él en el versículo 38 predica y dice, sabed pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. ¿Ah? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Y luego el versículo 39 habla acerca de la imposibilidad de la ley para salvar. Y dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo el que cree. Ahí pone, ¿verdad?, las bases, la doctrina de la justificación por la fe. Solamente creyendo en Cristo Jesús somos salvos. Y la ley pues no tiene poder para salvar, para justificar, ¿no? Era necesario ese mensaje para la gente que estaba allí porque, bueno, y es necesario para nosotros repasar un poco este tema. Sí, sí, Pastor. A mí quisiera apuntar un poquito los resultados de ese mensaje. Dice que los gentiles lo escucharon con mucha atención. El versículo 42 dice, cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablase más de estas cosas. Y también después, dice el versículo 43, que cuando fueron Pablo y Bernabé, ¿verdad?, muchos judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. Así que fue un éxito esa predicación. Mensaje. Gentiles y prosélitos y judíos se acercaron a Pablo para pedir más de lo que les estaba hablando, claro, ¿no? Sí, de hecho el versículo 44 hace una especie de conclusión del éxito. Por eso, y el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad. Que un montón de gente. Sí. O sea, ¿cuántas personas estarían ahí? No, desde luego no era una ciudad tan grande como Antioquía de Siria, pero casi toda la gente de la ciudad llegó ahí a escuchar. Oye, esto que está hablando él está tan bien que vamos a escucharlo. Sin embargo, tristemente, los judíos que no eran de esos fieles, porque hay judíos que son judíos fieles, que escuchan, que tratan de analizar, pero estos otros judíos, dice, viendo los judíos las muchedumbres se llenaron de celos,
rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y entonces aquí viene una especie de giro, ¿no? Porque ahora Pablo y Bernabé dice, hablando con uno, dijeron, miren, a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no jugáis digno de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta el último de la tierra. Y ahora vean lo que dice el versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. En otras palabras, ustedes no quieren el Evangelio, hay alguien que está deseando escuchar el Evangelio. Y esto es otra de las grandes enseñanzas para nosotros. A veces decimos, es que en ese lugar no quieren el Evangelio. Siempre habrá un grupo que va a desear escuchar el Evangelio. Nada más para que veamos esto un poquito. Ahora que estuve en Angola, un pastor comentaba un caso de un lugar donde ellos fueron a predicar el Evangelio, el sitio donde estaban los más malvados de esa ciudad. Y cuando digo los más malvados, son malvados, gente criminal, asaltantes. No se podía llegar, a esa zona no se podía llegar de noche porque eran asaltados, de día eran asaltadas las personas, era una especie de mercado terrible. Pero un día cuando están haciendo planes de extender el Evangelio, una hermana de pronto dice, oigan, ¿y por qué no llevamos el Evangelio allá? A esa zona, a ese barrio? Y ellos dicen, no, ¿cómo crees? Muy difícil, ¿quién se va a convertir? Pero ¿cuál es el problema? Vamos a llevarles el Evangelio. El pastor cuenta que después de insistir deciden llevar allí el Evangelio. Las personas, los criminales escuchan el Evangelio, empiezan a ser transformados por el Evangelio y empiezan a convertirse algunos al Evangelio y empiezan los primeros bautismos para que ellos lleguen a ser adventistas del séptimo día. Y ahora el líder máximo de ahí, hasta la última vez que estuve platicando allá, no se había bautizado, pero él ya tenía planes de bautizarse. Él dice, es que aquí ya no hay crimen, ya no hay nada, ahora queremos trabajar por el bien de otras personas. El regocijo, dice, antes nos gozábamos haciendo el mal, hoy nos gozamos en hacer el bien. Es lo mismo que está pasando con estos gentiles aquí, no se regocijan. Oye, el Evangelio nos llegó, ya no tenemos que estar necesariamente asistiendo a la sinagoga para escuchar. Se ha abierto la puerta y Pablo ahora dice, bueno, si los judíos no quieren, siempre habrá personas que deseen escuchar el mensaje. Y en este mundo en el que vivimos, donde vivimos más de 7.300 millones de habitantes, de esos miles de millones, siempre habrá quizá decenas y cientos de millones que deseen escuchar el Evangelio. Y tenemos que llevárselo, ¿no? Qué diferencia de actitud, ¿no? Claro. Los judíos rechazando totalmente, se organizan para expulsarlos de ahí de la ciudad, y los gentiles gozosos por aceptar el Evangelio en su corazón. La decisión es personal. Ya les había dicho en el sermón, ¿verdad? Que el que cree será salvo. Claro. Y él mismo dice en el versículo 40, cuidad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Tengan cuidado de rechazar esto. Pero aunque por más que le predica, un corazón cauterizado siempre va a rechazar el Evangelio. El mensaje que presentan allí en Asia Menor es un mensaje que todavía se necesita en el mundo, es un mensaje que sigue siendo vigente y que en ocasiones es difícil para algunos adventistas predicar porque exaltan obras, leyes, estatutos, prácticas, pero Cristo salva. Y eso lo necesita todo el mundo hoy. Por eso es también recogida esa predicación por los gentiles. Qué lamentable que hubo rechazo de un grupo influyente de la ciudad y que movilizaron a las masas para expulsar a los apóstoles de esta zona. Pero finalmente el plan divino en este viaje misionero se va efectuando tal como Dios lo tiene diseñado y va creciendo la semilla en cada lugar en donde ha sido esparcida. Vamos a hacer una pausa aquí para continuar al regreso con nuestra tercera y última parte de este repaso de la lección número 7, el primer viaje misionero de Pablo. Quédese con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos que usted nos siga acompañando por este medio. Vamos a terminar el repaso de esta lección con el último ítem de nuestra lección, sufriendo por el Evangelio. Ya Pablo, Bernabé han pasado por la isla, han llegado a Antioquía de Pisidia, han predicado, pero llega un momento en que son sacados de esa zona, Pastor Sí, Isidro. son expulsados, pero ellos no se desaniman. O sea, aquí es donde tenemos que aprender una cosa. El Señor Jesucristo más de una vez dijo que si te perseguían en una ciudad, fueras a la otra. Te persiguen ahí, ve a la otra, y a la que sigue, y a la que sigue. Recorre todas las ciudades posibles haciendo el trabajo. Y entonces ellos no se desaniman. Por el contrario, el capítulo 13 termina de una manera muy interesante. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que ellos se sentían alegres, contentos, no había tanto problema. En el capítulo 14, donde ellos llegan a Iconio para realizar el trabajo, dice que al principio llegan a la sinagoga, que era uno de los métodos que ellos seguían, era llegar a la sinagoga donde personas ya tenían un trasfondo, un conocimiento del Antiguo Testamento, a mostrarles cómo cómo en Jesús se había cumplido todo, y cuando ya se cumplió todo, bueno, ahora ya tenemos un edificio completo, ¿no? Ellos empiezan a predicar y dice que entraron en la sinagoga, creyó gran número de judíos y asimismo de griegos, es decir, de personas no conversas. No conversas. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y allí estuvieron trabajando y trabajando, pero la gente de la ciudad, dice el versículo 4, estaba dividida, unos con los judíos, otros con los apóstoles. Y cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, dice que se lanzaron y empezaron a apedrearlos. ¿Cómo cambian las cosas para Pablo? La primera parte había estado bien, ¿no? Chipre, bien. Sí. Antioquía, bueno, tuvieron problemas, pero parece que no sufrieron. Pero aquí la cosa está más complicada, porque dice el versículo 5, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Y el versículo 6 dice, bueno, salieron de allí, llegaron a Listra, es una ciudad de las ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, pero ahí ya no se quedaron más tiempo. ¿Qué hizo Pablo antes? Perseguir a la iglesia, ¿no? Ahora el perseguidor es perseguido. ¿Cuánta paradoja? Una persona que antes persiguió, que antes observó el sufrimiento y ahora lo experimenta en su propia persona por ser fiel a lo que él ha conocido. Me parece que es una de las cosas que todos debemos recordar. Es posible que no seamos perseguidos, pero es posible que un día seamos perseguidos. Bueno, no importa lo que pase, mantente fiel y firme, es lo que nos presenta Pablo, y sigue cumpliendo la tarea en medio de la persecución, en medio de todo el problema, sigue predicando el Evangelio, ¿no? Sí, temprano, al llegar Pablo y predicar, los judíos incrédulos, dice el versículo 2, incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles. O sea, los judíos se valen también y engañan a los gentiles para que vayan en contra de los apóstoles. Y dice el versículo 3, a mí, dos palabras, con todo, se detuvieron ahí bastante tiempo predicando. O sea, no importa las adversidades, no importa la situación, ellos se quedaron bastante tiempo ahí y siguieron predicando. Y el versículo 7 dice, y ahí predicaban el Evangelio. Cuando se puso la situación más difícil, que querían apedrearlos, entonces ellos fueron a Listra, y dice que llegando, allí predicaban el Evangelio inmediatamente. Su vida era predicar el Evangelio. Y no hay desánimo frente a ninguna Y no hay adversidad. desánimo. Cualquier situación que les tocaba vivir, ellos lo hacían con ánimo, con gozo, llenos del Espíritu y con gozo, ¿no? Ahora, por eso digo, llama la atención, porque hasta aquí tenían el deseo de apedrearlos, pero no los apedrearon porque salieron a tiempo. Sí. Sin embargo, en Listra y en Derbe sucede algo totalmente diferente. Ya no pasa lo mismo, porque cuando llegan justamente a Listra, empiezan a predicar también, pero ahí encuentran, dice la escritura en el versículo 8, a un cojo
imposibilitado, un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Y entonces Pablo dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para poder ser sanado, dijo, ¿sabes qué? Levántate, colócate derecho sobre tus pies. Y él santó y empezó a caminar. Y entonces aquí es donde viene uno de los grandes asuntos de cómo alguien puede cambiar de parecer de un momento a otro muy rápido. Porque cuando eso sucede, la gente dice, oye, qué milagro. Esto es algo extraordinario. ¿Quién había hecho esto así? Y entonces el versículo 11, fíjense lo que dice en la parte final. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Un milagro no puede ser explicado de una manera científica. Ellos mismos, estos mismos hombres que están ahí en Listra, no lo explican. Dicen, ¿esto quién lo puede hacer? Algo extraordinario como eso, ¿quién lo puede hacer? Es un milagro. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Son los dioses. Son los dioses. Los dioses. En aquellos que está un poder sobrenatural. Los hombres no tenemos poderes sobrenaturales. Cuando acontece un milagro, acontece porque un poder sobrenatural está actuando en una persona que es un canal para hacer el milagro, pero la persona no hace los milagros. Es Dios. Y aquí ellos mismos lo reconocen. Por eso es que dan ahora nombres, ¿no? Uh-huh. La actitud de estas personas frente al milagro, de tomarlos como deidades, de adorarlos, pero algo sucede porque más adelantito de este evidente milagro, la situación cambia totalmente y finalmente la gente que estuvo dispuesta a recibirlos, a ofrendarles, a entregarles ofrendas, ahora están dispuestos a otra cosa. Sí, cuando el sacerdote de Júpiter, dice el versículo 13, porque los confundieron, ¿verdad? Y dice que en el versículo 12 a Bernabé lo llamaban Júpiter, lo llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque él era el que hablaba, el que llevaba la palabra, ¿no? El mensajero, Hermes, en los griegos, ellos, Mercurio en la cultura romana. Y entonces el sacerdote de Júpiter dice que cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas para ofrecerles holocaustos o alguna ofrenda a estos dioses, ¿no? Pero al darse cuenta, Pablo y Bernabé dice que rasgaron su ropa y se lanzaron al gentío dando voz, ¡ey, espérense! ¿No? Nosotros no somos dioses, somos personas, humanos como ustedes, ¿verdad? Y entonces dice, nosotros predicamos, dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces trató Pablo de explicarles que eran personas y que ellos venían predicando al Dios creador del cielo y de la tierra. Y también le dan oportunidad tantito de hablar, de predicar, pero esta gente empezó a tratarlos mal y dice que los apedrearon, ¿no? Sí, vemos ahora cómo ellos llegan a predicar el Evangelio y por otro lado también el pastor Abraham mencionaba en un principio que estamos en ese gran conflicto. Ellos están realizando el trabajo misionero y por otro lado el diablo también tiene sus agentes que los trae desde Antioquía y de Iconio y ahora llegan, persuaden a la gente. Y estos que en un principio quisieron ofrendarles, estos que en un principio quisieron dedicarles unos toros como sacrificios porque habían hecho un milagro extraordinario, de pronto cambian su actitud. Esto nos muestra que muchas personas pueden ser muy manipulables. En el caso de Pablo y de Bernabé, con sencillez en su corazón están diciendo, ¿saben qué? Nosotros no hicimos nada. Esto es un milagro de Dios que nosotros estamos predicando, les estamos anunciando el Evangelio. Y ellos de pronto dicen, oye, nosotros que pensamos que eran dioses, no son dioses, son personas igual que nosotros. Y ahora llegan aquellos diciendo, oigan, pero estos llegan a pervertir, llegan a hacer, llegan a... Ah, pues entonces como son, vamos a apedrearlos. En Antioquía de Pisidia no los apedrearon. No, casi. Casi, pero no. Los corrieron. En Iconio casi los apedrean. Pero aquí dice que no se salvaron. Así que
el sufrimiento por predicar el Evangelio puede llegar. Pero si llega el sufrimiento por predicar el Evangelio, debemos alabar y glorificar a Dios, porque quiere decir que estamos realizando lo correcto, que estamos cumpliendo la voluntad del cielo y que como resultado muchas personas llegarán a convertirse y a adorar y glorificar también a Dios. Me parece que es una de las grandes enseñanzas que tiene aquí el versículo 19. Dice, entonces esos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero vean lo que dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos. Bueno, ya había discípulos ahí. ¿Quiénes son los discípulos? Esos que creyeron en un principio, ¿verdad? Esos que creyeron en un principio, justamente allí. Y llama mucho la atención que se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, qué interesante, el que es apedreado es Pablo. El que lleva la palabra. El que lleva la palabra, aquel que está predicando, aquel que está mencionando, hay un Dios del que este vamos a apedrear, al otro es Júpiter, ¿qué tal si sí cumple el cometido? No sé si eso pensaron, pero Bernabé se escapó, ¿no? Y el versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Es decir, al final las personas, después de que él fue apedreado, dado por muerto ahí, y que él finalmente se levanta y regresa a la ciudad, hay personas que creen y dicen, oye, pues que no este fue el que matamos, no es el que matamos ayer, pero está vivo. Es un milagro también. Oye, el mensaje que trae es un mensaje, ¿qué cosa? Que debemos estar prestos para escuchar, debemos estar listos para escuchar. Y entonces dice las Sagradas Escrituras que muchos discípulos, después de hacer muchos discípulos, ahora ellos saben que pueden regresar porque han cumplido el cometido por el cual un día salieron de Antioquía de Siria y ahora pueden regresar sabiendo que cumplieron el cometido para el cual Dios los envió. Qué bonito es que salieron con un propósito y lo cumplieron, no se quedaron a medias. En Antioquía, dijimos, los expulsaron. En Iconio casi los apedrean. Y en Listra los apedrean. Regresa Pablo por las mismas ciudades, ¿no? Y miren lo que les dice en cada ciudad, versículo 22. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Así que él aceptaba las situaciones difíciles, pues que vengan. En otra parte de la Biblia, ya casi al final de su ministerio, él cuenta todo lo que pasó y dice, y de ninguna cosa hago caso. Él siguió predicando el evangelio a pesar de todas las adversidades que venían. Y dice el versículo 22, que confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles, pues hay que sufrir. Si es necesario, hay que hacerlo. A mí me conmueve que el apóstol, me conmueve esa parte del versículo 19 donde dice que le apedrearon y lo dieron por muerto. O sea, sí. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Y todavía se levanta y al otro día se regresa otra vez y dice, yo me voy, pero aquí está todavía el mensaje, y va a donde lo rechazaron, a cada uno de esos lugares. Y a veces, ¿cuánto cuesta que la iglesia salga a predicar y por una minúscula cosa bajan manos y dicen ya no más? Sí, yo creo que Pablo, vamos a regresar a lo que él vio antes, cuando él perseguía a los miembros de iglesia, que era el perseguidor, cuando él vio morir a Esteban tranquilo, diciendo, Señor, perdónales porque estos no saben lo que están haciendo, y muriendo con tranquilidad, a los que llegaba a perseguir, ahora te voy a llevar a la cárcel y vas a ver, tienes que arreglar tu fe, y sufriendo tranquilos, sin que hubiera odio y palabras hirientes en sus labios. Y cuando Pablo recuerda todo eso, ahora que él está sufriendo, él tampoco tiene ni rencor ni odio hacia la gente. Él dice, estas personas tienen que conocer el evangelio, porque Dios me envió a que conozcan el evangelio. Regresa ahí mismo, a las mismas, y hay una gran cantidad de conversos. La actitud que algunos mostramos es un ejemplo para aquellas personas que llegan a la iglesia.
Sí, y finalmente este primer viaje demuestra que el apóstol tiene una actitud positiva, de compromiso total, de convicción, de que vale la pena predicar el Evangelio pese a lo que venga adelante. Hemos llegado al final de esta bonita lección, el primer viaje del apóstol, y pues antes de despedirnos, quiero agradecer a cada uno de ustedes, pastores, por estar en esta mesa de diálogo. Y Pastor Isidro, ¿algún mensaje, alguna conclusión para cerrar este capítulo? Pues yo solamente quisiera invitar a los hermanos para que podamos realizar el trabajo misionero. Recuerden, hermanos, siempre el trabajo misionero traerá recompensa, siempre. Cuando tú leas el libro de los Hechos y este primer viaje de Pablo, recuerda, en todos los sitios donde él predicó el Evangelio, siempre hubo resultados. Los resultados van a llegar, solamente confía en Dios, siendo un instrumento en sus manos para que Él haga contigo lo que es su deseo y su propósito. Amén, que así sea. Muchas gracias, Pastor Isidro, por habernos acompañado. Pastor Abraham, una conclusión. Sí, el pastor dice que siempre que se predique va a haber resultados. Eso está garantizado porque quien patrocina todo esto es Cristo Jesús. Pero también pueden presentarse situaciones difíciles. No vayamos hacia atrás. ¿Ah? El apóstol Pablo sufrió todo esto porque desde un principio, cuando el Señor le dijo a Ananías que fuera a verlo para que recobrara la vista, dice: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y el versículo 16 dice: yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Vio muchos padecimientos Pablo, pero nunca se echó para atrás, siempre hacia adelante. La victoria está asegurada. Amén. Prediquemos el Evangelio y Dios nos sacará de cualquier situación difícil que podamos pasar. Gracias, Pastor Abraham, por habernos acompañado y a ustedes por habernos acompañado. En esta lección nos presenta un espejo para mirarnos. Saben, Dios tiene planes para su iglesia, Dios tiene planes para ti, jóvenes, adultos, Dios tiene planes. Sí, vas a encontrar obstáculos. Si eres un joven, vas a encontrar obstáculos que van a querer impedir el plan que Dios tiene para ti. Si eres un adulto, de igual manera. Pero mantente firme en la convicción de que si tú estás dispuesto, Dios va a hacer grandes cosas a través de ti para honra y gloria de su nombre. Gracias por la compañía, y yo también quiero agradecer a la Unión Mexicana del Norte porque nos ha prestado este espacio, no solamente el espacio, el equipo para poder realizar estas grabaciones, y agradecer a Dios porque nos ha dirigido en el repaso de esta lección. Que Dios te bendiga.